agradecemos por estar aquí. Bienvenidos al Live Pago de Sentencias, un lugar creado para ustedes, un lugar donde hablaremos sobre sentencias y conciliaciones judiciales y todo sobre derecho administrativo. Hoy vamos a intentar responder una pregunta. ¿Existe una posibilidad de un pago de una sentencia del Estado gracias al fondo de contingencias? Queremos que conozcan todo sobre esto y respondamos algunas preguntas que tengan. Hablaremos sobre los datos históricos del pasivo de sentencias y conciliaciones en los últimos 5 años y por qué se han venido incrementando este pasivo. Además, contaremos cuáles son las estrategias que el Ministerio de Hacienda y Gasto Público ha venido implementando en este pasivo. Además, contaremos al final qué es el fondo de contingencias y cómo ha venido funcionando o cómo se quiere que funcione. Y unas preguntas sobre este. Y para esto tenemos una gran invitada, Natalie Triviño Moreno, una economista de la Universidad Nacional de Colombia y en este momento trabaja en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bienvenida, Natalie. Buen día, David. Muchas gracias por esta invitación y espero poder solucionar todas sus dudas. Muchas gracias por aceptar la invitación de pagodesentencias.com. Les recuerdo a todos que pueden seguirnos en nuestra página www.pagodesentencias.com, donde tenemos espacios para blog, conversatorios y live. Muchas gracias. Natalie, empecemos con el tema central. Vamos a responder una pequeña pregunta. ¿Qué es una sentencia? Claro, David. Según la Corte Constitucional, son las providencias del juez que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones del mérito, cualquiera que fuese la instancia en que se pronuncie, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios y las que resuelven los recursos de casación y revisión. ¿Esto qué quiere decir? Que la sentencia sea la culminación del proceso, es decir, cuando finaliza, en el que existe un juzgador que define los derechos y las obligaciones de las partes incluidas en el proceso. Muchas gracias, Natalie. Entendiendo que es una sentencia, vamos a hablar sobre el pasivo de sentencias y conciliaciones. Debemos entender que del 2013 al 2020, este presentó un incremento de hasta un 300%. En el 2013, este equivalía a un 0.2% del PIB, pero en el 2020 equivale en este momento al 0.9% del PIB. Eso es más o menos un valor cercano a los 10.1 billones de pesos. Entendiendo esto, Natalie, quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué se ha incrementado tanto el presupuesto de sentencias y conciliaciones de las entidades asignadas en el presupuesto general de la Nación? Bueno, para esto voy a contextualizarlos un poco. El pasivo por sentencias y conciliaciones se encuentra actualmente muy concentrado. El 90% se concentra en tres entidades principalmente. ¿Cuáles son? El Ministerio de Defensa con un 46%, la Fiscalía General de la Nación 25% y la Policía Nacional 21%. Entonces, según datos del Ministerio de Hacienda de estas principales entidades, el 66% lo concentran en capital y el 34% restante se está concentrando en intereses. Es decir, que de 7.096 miles de millones que corresponden al pasivo por sentencias y conciliaciones, 4.653 van a corresponder a capital y el restante, 2.443, van a corresponder a intereses por mora que no se han pagado hasta el momento. De estos intereses, el 20% corresponde a intereses donde la mora es inferior a 10 meses, mientras que el 80%, es decir, una proporción muy alta, corresponden a intereses por mora que llevan generándose durante más de 10 meses. Es por esta razón que al generarse intereses año a año por el no pago de estas sentencias y conciliaciones, que el pasivo ha incrementado considerablemente. Vale, entiendo. Los intereses moratorios van aumentando al paso del tiempo y los pagos no se hacen, por lo tanto sus intereses van aumentando. Pero ¿por qué se está generando este interés? Dada la normativa vigente, las obligaciones de pago derivadas de las providencias y sentencias judiciales deben ganar intereses moratorios equivalentes a la DTF desde su ejecutoria. Pero después del término de los 10 meses, es decir, pasados 10 meses, este interés va a cambiar y las cantidades van a causar intereses a una tasa comercial, es decir, hay un cambio de tasa. Pero Natalia, ¿nos podrías decir cuál es la diferencia entre las dos tasas, DTF y la tasa comercial moratoria? Claro que sí, David. Para esto voy a presentarles una breve imagen. Como pueden evidenciar en la gráfica, tenemos la tasa de ETF, que es la línea verde, la tasa TES cupón promedio, que es la línea roja, y la tasa azul, que son las tasas de interés comercial moratoria. Entonces,
Después de la ejecutoria del proceso por sentencias y conciliaciones, el gobierno va a pagar una tasa del 5% hasta llegados 10 meses. Si pasan los 10 meses y el gobierno no ha hecho el pago por estas sentencias y conciliaciones, entonces la tasa se va a subir a 29%, alrededor de 29%, 30%, después de esos 10 meses. Es decir, que pasamos del 5 al 29, alrededor de 24 puntos básicos, estamos aumentando la tasa, lo cual está generando pues este incremento de intereses tan significativo. Mientras que la tasa de cupón promedio la tenemos en 8%, alrededor del 8%, es decir, que al gobierno le saldría más económico pagar o endeudarse para realizar los pagos respectivos que seguir pagando la tasa de usura a la que actualmente se están acumulando todos estos pasivos. Y adicionalmente, pues los beneficiarios de estos pagos, pues ya no tendrían que esperar tanto tiempo para poder ser acreedores de estos. Muchas gracias, Natalie. Con lo anterior podemos concluir que es mucho más eficiente para el Estado endeudarse con tasas TES, que son más bajas, que seguir pagando de la forma actual. Pero esto recae también por el tiempo en el que pagan. ¿Por qué? Porque si pagaran dentro de los 2 primeros meses, no se generarían estos costos elevados y pues que pagaran intereses de mora tan elevados. Natalie, ¿nos podrías decir más o menos el tiempo en que se demoran las entidades de la nación en realizar los pagos de las sentencias y conciliaciones? Claro que sí, les voy a compartir el dato de los pagos a continuación. Entonces, aquí se presenta que en promedio las entidades que concentran pues el pasivo no realizan los pagos por sentencias y conciliaciones en su límite para el cambio de tasa de interés, que es el de 10 meses, como lo veíamos en la gráfica anterior, donde pasaba después de los 10 meses de este 5% al 29% alrededor. Entonces, cuando cumple la totalidad de los 10 meses, va a hacer ese cambio de 25 puntos porcentuales del incremento de la tasa. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en promedio las entidades están pagando a 28 meses sus pagos de sentencias y conciliaciones, e incluso existen entidades, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, que pagan sus sentencias hasta por 38 meses. Y por eso es que se está generando esta acumulación de intereses a la tasa de usura. Vale, Natalia, entiendo. Actualmente existe el pago de sentencias y conciliaciones, pero cuando se asigna este rubro y se van a pagar, pues antes de que se paguen todos los turnos de pago, todas las sentencias de ese año, se acaba este dinero. Por lo tanto, hay sentencias que van a acumular nuevamente intereses y se va a aumentar nuevamente el valor de este pasivo. Pero Natalie, ¿tú nos podrías explicar cómo está funcionando actualmente o cómo ha venido funcionando el pasivo de sentencias y conciliaciones y el pago de este mismo rubro? Claro, para esto les traigo la última gráfica para evidenciar mejor este comportamiento. Entonces, teniendo en cuenta el monto del pasivo por sentencias y conciliaciones, pues el gobierno, a través del Presupuesto General de la Nación, va disponiendo recursos año a año con el propósito de atender dichos compromisos. Sin embargo, dado el monto de sentencias y conciliaciones y las tasas de interés de esas obligaciones no pagadas, pues dichos flujos han sido insuficientes para la atención total del pasivo. Eso lo podemos ver donde se evidencia el crecimiento tan significativo que ha tenido este pasivo, que es la línea roja. Incluso hoy, como nos comentaba David, que está en 0.9% del PIB, mientras que los pagos y sustituciones han tenido una tendencia decreciente, exceptuando en el 2016. Sin embargo, el resto de años la tendencia pues ha sido de crecer respecto al porcentaje del PIB. Y pues esto se da en un marco pues de un ajuste fiscal consistente con el cumplimiento que tiene el gobierno en sus metas acerca del balance estructural,
donde están señaladas en la regla fiscal. Pero si continuamos con esta tendencia, lo que va a pasar es que este monto va a seguir incrementándose, los intereses van a ser cada vez mayores y las personas que son beneficiarias de una sentencia, pues van a tener que esperar más tiempo. En promedio se están esperando de 3 a 5 años o un poco más por su turno de pago. Entonces, en este momento el Ministerio de Hacienda está generando o tiene algunas estrategias para que se mejore este manejo de estos dineros o de este pasivo. Es importante tener en cuenta que en la ley 1955 del 2019, el gobierno ha puesto en marcha un plan para hacer frente a estos pagos de sentencias y conciliaciones y a los intereses generados o derivados de las mismas, con el fin de que no se sigan acumulando pues, estos intereses a la tasa de usura. Para esto, el gobierno dispuso que todas las sentencias y conciliaciones que estuvieran ejecutoriadas hasta la fecha y tuvieran interés de moratoria, se iban a pagar con test clase B, que como les comenté, la tasa es menor a la tasa de usura actual, y asimismo el gobierno toma la decisión de realizar un fondo de contingencias con el fin de evitar la acumulación de estos pasivos. Gracias, Natalia, es una estrategia muy interesante. Pero quisiera saber cómo va a ser el fondo de contingencias para asignar el valor de estos presupuestos o el valor de este monto que va a tener asignada cada entidad. ¿Podrías contarnos más cómo funciona este fondo de las contingencias? Año a año conoce qué demandas tiene, asimismo, la probabilidad que pueda fallar en contra o a favor del Estado. Esto se conoce debido a los datos históricos que se tienen sobre estas demandas. Sobre este valor se va a calcular un valor del contingente con el fin de que las entidades puedan ir ahorrando una cuota y si, por ejemplo, sucede que falla a favor de la nación, entonces este dinero va a servir para cubrir otros fallos en contra que pueda tener la entidad. Si desean mayor información, pueden acudir al decreto 1266 del 17 de septiembre del 2020. Les recuerdo que los decretos y la información concerniente sobre esta charla y sobre lo que hablamos, lo vamos a dejar anexo al final de la página de los live. Es decir, está live en la parte de abajo, va a quedar todos los enlaces activos para que ustedes puedan tener esa información. Vale, Natalie, entiendo el funcionamiento de este fondo y quisiera hacerte una pregunta. ¿Todas las sentencias y conciliaciones en este momento van a quedar activas de esta forma o van a entrar sobre algunas que tengan unas características especiales, como alguna fecha o algún monto asignado? Sí, se aplica para las que constituyen una sección del presupuesto general de la Nación y para los procesos judiciales donde su notificación del autoadmisorio se dio a partir del 1 de enero del 2019. Sí, exacto como lo planteas. Todos los procesos judiciales que entraron a partir del 1 de enero del 2019 van a entrar al fondo de contingencias. Sin embargo, los procesos que entraron antes de esa fecha al autoadmisorio se van a seguir pues pagando con la metodología tradicional, es decir, con el rubro de sentencias y conciliaciones. Gracias, Natalie. Bueno, vamos a responder unas preguntas que tenemos, que son las preguntas más frecuentes que encontramos sobre este tema, ¿vale? Entonces, te las voy a leer. La primera, ¿los aportes al fondo de contingencia se van a realizar con los recursos asignados al rubro de sentencias y conciliaciones? No, en realidad son dos rubros aparte. Por un lado tenemos el rubro de sentencias y conciliaciones y por el otro lado está el rubro de los aportes que van a ir al fondo. Vale, perfecto, entiendo. Entonces, uno va a suplir las nuevas fechas y el otro va a funcionar de la forma natural con que la que ha seguido funcionando. Eh, bueno, la siguiente, segunda. ¿Cómo está planteado mantener administrativamente este fondo? Claro, con todos los ahorros que van haciendo las entidades año a año, se van a generar unos intereses por este monto ahorrado. Esos intereses van a contribuir
a la manutención de la administración del fondo, con pues el fin de que no se empleen fondos adicionales. Bueno, debemos entender que cada entidad va a tener una cantidad asignada a ahorrar y va a ser diferente, depende de la cantidad que se saque o el promedio que saque el Ministerio de Hacienda. Se van a reunir y por lo que entiendo es que esta reunión va a generar inversión y va a pagar los gastos administrativos para que sea sustentable. Sí, se van a generar exactamente unos recursos adicionales con el fin de poder cubrir los gastos administrativos que puede generar mantener este fondo. Vale, perfecto. Otra pregunta, ¿cómo se va a ver afectado el rubro de sentencias y conciliaciones con el aporte de estas entidades que deben realizar el fondo de las contingencias? Claro, el rubro por sentencias y conciliaciones no se va a ver afectado debido a, como les mencionaba, los pagos que se van a hacer al fondo de contingencias se van a hacer de un rubro diferente al de sentencias y conciliaciones. Entonces, se va a seguir manteniendo y en caso tal de que en el fondo hagan los recursos no sean suficientes, pues se va a acudir a este rubro que sigue permaneciendo para hacer frente a estos pagos. Adicionalmente, también para pagar todos esos fallos que no entran, pues que son anteriores al 1 de enero del 2019. Muchas gracias, Natalie. Creo que queda muy claro la diferencia de estos rubros. Y quiero preguntarte, ¿cuáles crees que son las fortalezas y debilidades que presenta este fondo de las contingencias? Claro, David, esta fue una iniciativa del Estado con el fin de mitigar los riesgos por el no pago, asimismo por los riesgos de tasa de interés que generaban los intereses por mora, incluso pues mayores los riesgos que generaban los intereses por mora mayor a 10 meses. Teniendo esto en cuenta, los beneficios que esto trae es que las entidades pueden hacer un ahorro preventivo, es decir, antes de que salga la ejecutoria del proceso, y asimismo, en el momento del fallo, van a tener recursos para hacer frente a sus obligaciones sin tener que incurrir en grandes cantidades de intereses. Otra fortaleza es que los beneficiarios de estos procesos ya no van a tener que esperar ese promedio de 28 meses, sino va a ser mucho menor debido a este fondo. Una de las debilidades que puede ocurrir es que debido a que de lo que estamos hablando es un pasivo contingente, es decir, un pasivo que no se conoce el monto exacto, ni tampoco conocemos la fecha exacta de cuándo va a fallar, sea en contra o a favor, el ahorro, asimismo, tampoco puede ser exacto, ya que pues se calcula un ahorro muy aproximado, sin embargo, pues puede tener algunas diferencias. Para Natalie, yo creo que también de los beneficios que tiene es que puede mitigar el crecimiento de este pasivo en los próximos años para que vaya disminuyendo el valor de este pasivo, que ya sabemos que es bastante grande, elevado. Y alguna de las debilidades que también tiene es que vaya los gastos administrativos que tenga este. ¿Por qué? Porque puede ser que la inversión que se tenga sea menor a los gastos administrativos y se incurra en unos gastos mayores a los que se tienen pronosticados. Creo que nos ha quedado muy claro en qué consiste el problema del rubro de sentencias y conciliaciones, además de las próximas estrategias y de cómo funciona el fondo de las contingencias. A Natalie quiero darle muchas gracias por haber participado en el live Pago de Sentencias. Quiero recordarles a todos que nos sigan en www.pagodesentencias.com, donde tenemos más información sobre el pago de sentencias. Los invitamos a ver nuestro conversatorio Trámites Administrativos de Pago, donde se hablará del decreto 642 del 2020, posibles escenarios, desventajas y desafíos, el cual ya está subido en nuestra página. De igual manera, les indico que se pueden suscribir a nuestra página, es totalmente gratuito y les agradezco mucho por estar acá con nosotros. Gracias.